Atención, amigos. ¿Listos para una historia que los dejará sin aliento? Antes de empezar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejarnos sus comentarios. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El contrato maldito. La verdad detrás de las sombras corporativas. Imagina esto. Una sala de juntas lujosa en la vibrante Madrid. El eco de tacones caros y la tensión palpable en el aire. La mesa de caoba maciza, testigo de fortunas y traiciones, se quedó en un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. De repente, una voz joven, pero firme, rompió la quietud. Esta cláusula revoca la responsabilidad por completo. Si la firma, señor, su empresa asumirá todo el fracaso. Las palabras de Sofía Blanco, una joven de 16 años, cayeron como un martillo suspendido, a punto de golpear. Con sus zapatillas desgastadas y un uniforme de limpieza, esta adolescente, hija de la encargada de limpieza del piso 27, apuntó directamente al contrato que el poderoso Ricardo Montes, segundos antes, estuvo a punto de firmar. El bolígrafo de Ricardo se detuvo en el aire. Sus labios, pálidos, se tensaron. Su esposa, Isabel Montes, lo miró con una mezcla de confusión y desaprobación. Y Antonio Vidal, el empresario andaluz de sonrisa demasiado encantadora y ojos esquivos, soltó una risa seca, forzada. ¿Perdón?, preguntó Ricardo, su voz demasiado tranquila, demasiado medida. Leí esa cláusula en la página 14. Sofía continuó, imperturbable. La cláusula transfiere toda la responsabilidad relacionada con la fusión a Inversiones Montes. Si algo sale mal después de la fusión, fraude, acusaciones, impagos, su empresa asumirá el golpe completo. La firma de Vidal se libraría por completo. Los jóvenes ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas incómodas. Uno acercó el documento para leerlo mejor. Otro tocó su tableta para verificar la página. Isabel frunció el ceño. «Ella no debería ni estar aquí. Es solo la hija de la limpiadora», murmuró alguien. Pero Sofía no se inmutó. Instinto inesperado. Solo 8 horas antes, el mundo de Sofía había sido simple. La brigada de limpieza se movía por los pasillos subterráneos de Inversiones Montes, un trabajo silencioso. Sofía, con su delantal y su lámpara frontal, se encargaba del mantenimiento. Organizaba archivos y limpiaba las puertas de los despachos, mientras su madre, Elena, aspiraba el salón principal. Era la rutina. Sin ruido, sin preguntas. Solo terminar el trabajo y marcharse. Hasta que vio el archivo. Estaba olvidado en la fotocopiadora, ligeramente abierto. Su portada estampada decía: Finalización. Acuerdo de fusión. Algo la llamó. No curiosidad. Instinto. Sofía no era como otras chicas de su edad. No pasaba horas en el teléfono. Leía manuales de política. Veía documentales de negocios con su abuelo. Y una vez escribió un ensayo escolar titulado ¿Cómo colapsó Lehman Brothers? Abrió la carpeta lentamente, sus ojos devorando el lenguaje legal. Y entonces se detuvo. Era sutil. Oculto en el subapartado C, línea 3 de la cláusula de responsabilidad. Pero estaba allí. Un cambio de responsabilidad. Si el negocio colapsaba, o si surgían problemas legales después, Inversiones Montes, no Vidal Global, absorbería el desastre legal y financiero. Era una trampa. «¡Mamá!», exclamó Sofía, corriendo a buscar a su madre. «¿Alguna vez has visto un contrato que le entrega toda la empresa así?» Elena se giró, limpiando una pared de cristal.
Sofía, para. No te metas en sus cosas. Pero ¿y si? No. ¿Quieres que las dos nos quedemos sin trabajo? Sofía cerró la boca, pero su mente no. Seguía yendo a 1000 por hora. La confrontación. Ahora, en el presente, los hombres y mujeres en la sala de juntas se sentaban, petrificados. La mano de Isabel apretó el posabrazos de su silla. La mirada de Antonio Vidal se endureció. Ricardo Montes miró a Sofía. Lentamente, bajó el bolígrafo. ¿Dices que la cláusula desvía la responsabilidad? Su voz era serena. Demasiado serena. Sí, señor, respondió Sofía. Está disfrazada en un lenguaje complejo, suena legal, pero si su equipo no lee cada línea, es para confundir. No protege a su empresa. Los obliga a asumir todo el riesgo. La voz de Isabel se quebró, fría como el hielo. Ricardo, esto es una tontería, es una niña. Pero Ricardo ya no escuchaba a su esposa. Sus ojos se habían fijado en la página frente a él. Se volvió a la página 14, la revisó, hizo una pausa, y algo en su brazo se tensó. Antonio se inclinó hacia adelante. ¿De verdad le estamos dando credibilidad a las teorías de conspiración de alguien que limpia ventanas? Los puños de Sofía se cerraron, pero su voz no flaqueó. Puede reírse, pero si él firma eso, el nombre de su empresa estará en cada demanda que siga. Un largo silencio. Luego la voz de Ricardo, baja y decisiva. Llévensela. La seguridad se movió rápidamente. Sofía se mantuvo erguida incluso cuando la escoltaron hacia la puerta. Pero justo antes de que se cerrara detrás de ella, se giró una última vez y cruzó la mirada con Ricardo Montes. Por el breve instante, él no vio a la hija de una limpiadora. Vio una advertencia, un espejo y un error que casi había cometido. Su bolígrafo nunca tocó el papel. Las consecuencias y una chispa de esperanza. La mañana siguiente, el silencio en Inversiones Montes era diferente. No era la calma habitual, sino una tensión palpable. Algo había cambiado. Sofía Blanco se sentó sola en la oficina de seguridad del vestíbulo. Manos abiertas, pecho erguido, corazón latiendo con fuerza. Las paredes de mármol del edificio reflejaban la luz fría de los altos ventanales detrás de ella. Había estado allí por más de 1 hora. Nadie le habló. Nadie le ofreció agua. Nadie le dijo qué pasaría después. Su madre se sentó a su lado, brazos rígidos, rostro impenetrable. Elena no había dicho una palabra desde que la sacaron la noche anterior y les pidieron que esperaran en la escalera. Pero el miedo en sus ojos lo decía todo. «Lo siento, mamá», Sofía finalmente susurró. Elena giró la cabeza letamamente. «Deberías. Yo limpio este edificio para poner comida en la mesa, no para que andes por las salas como si fueras la dueña». Sofía bajó la mirada. «No quería avergonzarte. Solo leí algo peligroso y no podía dejar que lo hiciera». «Te crié para ser valiente, Sofía», dijo Elena suavemente. «Pero no te crié para ser temeraria». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió. Una mujer tímida de recursos humanos entró con un portapapeles, brazos rígidos. «Señora Blanco», dijo sin mirar a Sofía. «Ha sido puesta en suspenso. Revisión pendiente. La llamaremos». Los labios de Elena temblaron. Se levantó y agarró el brazo de Sofía. «¡Vamos!» El estómago de Sofía se encogió mientras salían del edificio. Cuando el aire frío de Madrid le rozó la frente, miró hacia atrás una última vez a la torre de cristal y acero, el lugar donde creyó que podía marcar la diferencia. Ahora, ni siquiera se le permitía entrar. Mientras tanto, 30 pisos más arriba, Ricardo Montes se sentó solo en su oficina privada. El contrato abierto yacía frente a él. Las páginas se extendían como la escena de un crimen.
Su dedo recorrió las líneas que Sofía había señalado. Subapartado C, línea 3. Ella había tenido razón. El lenguaje no era solo un error. Era deliberado. Escrito inteligentemente para parecer estándar, mientras preparaba a Inversiones Montes para absorber la responsabilidad total. Se frotó la sien lentamente. ¿Cómo demonios se me pasó esto? La voz de Isabel resonó en su memoria de la noche anterior. Es una cláusula estándar, Ricardo. Solo confía en mí. Confianza. Esa palabra solía significar algo. Abrió su computadora y comenzó a cotejar otros contratos con la firma de Antonio Vidal. Lenguaje legal, nombres de subsidiarias, estructuras offshore. Todo. Demasiado limpio. Demasiado coordinado. Su teléfono sonó. Isabel. Vaciló. Luego respondió. «No lo firmaste, ¿verdad?», dijo ella de inmediato. «No», respondió Ricardo. Su voz suave. «Lo estás pensando demasiado. Vetamos la firma de Antonio. Estás dejando que esa chica se te meta en la cabeza». Él hizo una pausa. Ella vio lo que ninguno de nosotros vio. Isabel rió suavemente. Demasiado suave. «Vamos. Es una adolescente, la hija de la limpiadora. ¿De verdad vas a cuestionarme por una niña?». Ricardo no respondió. «Voy para allá», dijo Isabel y colgó la llamada. Cerca de su barrio, Sofía se sentó en el sofá de casa, una bolsa de patatas fritas enfriándose en sus manos. El apartamento era pequeño, cálido, lleno de vida. Su madre se sentó en silencio frente a ella, haciendo clic en listas de empleo. «¿Te arrepientes?», preguntó Sofía con calma. Elena suspiró. «Me arrepiento de que hayas perdido la fe en los adultos haciendo su trabajo». Sofía no discutió, pero por dentro, algo le dijo que no había hecho nada malo. Un ping interrumpió el silencio. Era un correo electrónico, de un nombre que no conocía. Rodrigo Bravo. «Asunto. ¿Tú también lo viste?». Los ojos de Sofía se abrieron. Hizo clic. Dentro había un breve mensaje. «Trabajé allí. Sé lo que viste. Si estás dispuesta a hablar, escucharé». Sus dedos volaron sobre el teclado. Y entonces comenzó a escribir. Porque tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Momento de reflexión. ¿Crees que la intuición de Sofía fue clave? ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido, donde sentiste que algo andaba mal, incluso si no tenías todas las pruebas? Cuéntanos en los comentarios. Esa noche, Ricardo abrió su maletín y sacó un viejo archivo llamado Montes Interno, Revisión Bravo. Hojeó páginas de riesgos señalados, auditorías ocultas, informes que su junta directiva había ignorado hacía 2 años. Y en una hoja, escrito en rojo, riesgos de exposición. 2 centralizados. Si plantan una caja de señales, estamos acabados. Firmado, Rodrigo Bravo. Ricardo se reclinó, con los ojos cerrados, y por primera vez en años, sintió algo desconocido. Duda. Isabel Montes nunca le gustó esperar. Entró en la oficina de Ricardo con la gracia de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Sus tacones resonaron suavemente contra las paredes de cristal mientras se acercaba a la mesa negra donde su marido estaba sentado, mirando no a ella, sino al contrato. «Todavía está ahí», dijo, abriendo los brazos. «Has tenido un día largo». Ricardo no se levantó. «Y necesitaré más». La sonrisa de Isabel se desvaneció. «Ricardo, este trato es sensacional. Antonio ofrece términos que nadie más tocaría. Viste los números. También vi una cláusula de responsabilidad que casi hundió mi empresa». Isabel caminó alrededor de la mesa, trazando una uña manicurada por el borde del contrato. «Una cláusula. Lenguaje legal. Sabes cómo funcionan estas cosas.
No me digas que le estás dando más credibilidad a la hija de la limpiadora que a mí. Eso hizo que él levantara la vista lentamente. Ella lo vio, dijo. Nadie más lo hizo. Ni tú, ni el equipo legal, ni yo. Hubo una larga pausa. La expresión de Isabel no flaqueó, pero su tono bajó un grado. Es una niña, Ricardo, y solo te ha hecho cuestionarlo todo. Eso debería preocuparte. No, dijo, mirándola. Lo que me preocupa es que ella tenía razón. Desentrañando la trampa, después de esa noche Sofía se sentó en el radiador de su apartamento, hojeando las páginas que el señor Bravo le había enviado en archivos PDF encriptados, declaraciones de impuestos, recibos de empresas fantasma, comparaciones de lenguaje intercambiado. No lo entendía todo, pero entendía lo suficiente. Estaban construyendo una trampa. Bravo lo había confirmado en su llamada anterior. Antonio Vidal había usado un lenguaje casi idéntico en una fusión en Sevilla. La empresa Objetivo asumió toda la responsabilidad. En 6 meses, colapsó bajo honorarios legales. Vidal salió más rico. Sofía señaló palabras clave: indemnización, responsabilidad contingente, pérdida de rendimiento. No conocía cada término, pero sabía cuándo olía a trampa. No puedo creer que esté casado con esa mujer, murmuró Sofía. Su madre, lavando platos detrás de ella, emitió un sonido sin humor. El poder es la ambición de Clara. Siempre ha sido así. Al mismo tiempo, Ricardo se sentó en el bar, dentro del exclusivo Salón Dorado, que dominaba la ciudad de Madrid. No estaba bebiendo, estaba observando. En una mesa lejana, semioculta por un jarrón de flores, se sentó Isabel. Frente a ella, Antonio Vidal. Se reían. La mano de Isabel reposaba ligeramente en el brazo de Antonio. Sus risas eran amplias, fáciles, como de viejos amigos, o algo más. Ricardo se sentó inmóvil. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal le decía suficiente. Isabel se rió. Antonio sonrió. Luego le dio una pequeña palmada antes de limpiar ligeramente sus dedos, con un gesto que no era profesional. Ricardo se agitó, su mandíbula apretada. ¿Era esta la mujer con la que había construido una vida? ¿O lo había usado desde el principio? De vuelta a casa, el teléfono de Sofía sonó. Un mensaje de Bravo. Mira los hábitos de gasto de Clara. 3 transferencias offshore a su nombre. Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Zúrich. Los ojos de Sofía se abrieron. «¡Está metida en esto!», exclamó. «No es solo inocencia, está involucrada». Abrió su computadora y buscó los registros de transacciones públicas. Sus manos se movían rápidamente. Allí estaba. El nombre de Isabel Montes, asociado a una cuenta fiduciaria inactiva en las Islas Vírgenes Británicas. En ese momento, Ricardo abrió su correo electrónico y vio un mensaje de su equipo de cumplimiento bancario interno. Asunto: actividad de acceso sospechosa. Alerta de transferencia interna. Hizo clic. Isabel había intentado autorizar un movimiento de 2 millones de euros de uno de los acuerdos de reserva inactivos de la empresa. Fue detenido justo a tiempo. Ricardo se reclinó en su silla. La traición no era solo financiera. Estaba dentro de su propia casa. La noche sin sueño. En algún lugar en el silencio de la noche, 3 personas no podían dormir. Ricardo Montes, ahora seguro de que estaba parado sobre cimientos rotos. Sofía Blanco, uniendo las piezas de un rompecabezas demasiado grande para una adolescente de 16 años. Y Isabel Montes, sentada junto a Antonio Vidal en un SUV negro, gritando. «Está empezando a investigar», a lo que Antonio respondió con calma.
Entonces lo frenamos antes de que llegue a su origen. Pausa para pensar. ¿Crees que Isabel y Antonio serán lo suficientemente astutos como para salirse con la suya? ¿O la verdad, como siempre, encontrará su camino? Comparte tus predicciones en los comentarios. Comenzó con un correo electrónico. No tenía línea de asunto, ni nombre de remitente, solo un único archivo de audio. Ricardo Montes dudó antes de abrirlo. Había estado mirando la silueta de su oficina durante la última hora, mucho después de que el último asistente se hubiera ido a casa. El silencio se sentía más pesado estos días, como si el edificio mismo estuviera conteniendo el aire. Le dio play. La voz de Isabel llegó primero, tranquila y calculadora. No lo cuestionará, no si empiezo en el momento correcto. Luego, la voz grave de Antonio Vidal. ¿Y si lo hace? Entonces le recordamos lo que tiene que perder. Ricardo se congeló. Lo reprodujo. 3 veces. Y cuando finalmente lo detuvo, algo dentro de él se rompió. No fue ruidoso, no fue visible, pero fue definitivo. Envió el archivo a su abogado privado. Luego se levantó y miró el horizonte de nuevo. Esta vez, no con confusión, sino con claridad. Isabel no solo estaba involucrada, lo estaba dirigiendo. Sofía estaba fuera de las masivas puertas de bronce de la Biblioteca Nacional de España, escaneando un formulario y una tarjeta de memoria que Bravo le había enviado esa mañana. Sus dientes castañeteaban, no por el frío, sino por el miedo. Todo lo que habían desenterrado ahora se dirigía en una dirección. Alguien estaba tratando activamente de ocultar las inversiones de Montes. Entró y se dirigió al laboratorio de computación. Los archivos estaban encriptados, pero Bravo había incluido una clave escrita a mano. Mientras escribía, la verdad se hizo pedazos. 3 intentos de fusión. 3 empresas destruidas. Todas asociadas con Antonio Vidal y, en el fondo de cada una, ocultas profundamente en los archivos, había rastros de las credenciales de aprobación digital de Isabel Montes. No solo estaba ayudando a Vidal, lo había estado haciendo durante años. Esa noche, Sofía intentó enviar los archivos físicos a Rodrigo Bravo en su apartamento. Pero cuando llegó, la puerta estaba vacía. Dentro. Vacía, sin señales de lucha, sin señales de Bravo. Solo un único sobre en la mesa de la cocina marcado SB. Lo abrió. Dentro había 2 cosas, una memoria USB y una nota adhesiva. Saben que te estoy ayudando. No vuelvas aquí. Encuentra a alguien en quien confíes. Pronto, alianzas inesperadas. De vuelta en la ciudad, Ricardo se sentó en su coche fuera de un antiguo juzgado. El edificio había cerrado hace años, pero no estaba allí para hablar con un juez. Iba a encontrarse con Carmen Sanz, una abogada de derechos civiles y exfiscal, conocida por tomar casos que nadie más se atrevía a tocar. Entró sin fanfarria, su gabardina roja ondeando detrás de ella como un reloj de justicia silenciosa. «Señor Montes», dijo, deslizándose en el asiento del pasajero. «Llegó a la persona correcta, pero esto es más grande que el fraude contractual». «Lo sé», dijo Ricardo. «Estás lidiando con una subversión financiera organizada, quizás incluso con crimen organizado. Necesito proteger mi empresa. Y necesito proteger a una chica que lo vio primero». Carmen levantó una ceja. «¿Una chica? Tiene 16 años. Se llama Sofía Blanco. Ella lo atrapó antes que cualquiera de nosotros». Por primera vez, la abogada sonrió. «Entonces, tal vez sea nuestro testigo más valioso». La mañana siguiente, cuando Sofía regresó a la Torre Montes, la seguridad era más estricta ahora. Ella no estaba en la lista. Así que esperó,
con los dedos fríos alrededor de una bolsa de pruebas, hasta que uno de los empleados jóvenes, alguien a quien reconoció de sus rondas de limpieza nocturnas, pasó. Se detuvo, miró a su alrededor y susurró. El señor Ormontes dijo que si volvías, te llevara directamente. Cuando Ricardo la vio, algo dentro de él se ablandó. Estiró una mano, no como un CEO, sino como un hombre que finalmente veía sus propios puntos ciegos. Te debo más que una disculpa, dijo. Te debo la verdad. Sofía lo miró, su voz tranquila, pero firme. Entonces, hagámoslo antes de que alguien más desaparezca. Estaban uno al lado del otro, en su sala de conferencias privada. Papeles y pantallas se esparcieron a su alrededor como un mapa de batalla. Carmen Sanz se unió minutos después, dándole un guiño a Sofía. «Esta es tu lucha ahora», dijo ella. «Pero con los movimientos correctos, ganamos antes de que siquiera sepan que estamos peleando». Sofía sonrió, nerviosa, pero firme, porque por primera vez no estaba peleando sola. Y las grietas en el mármol no solo estaban rompiendo un edificio, estaban dejando que la verdad saliera a la luz. La guerra ha comenzado. La sala de conferencias aún no estaba terminada. Ninguna acusación había sido ejecutada. Ninguna conferencia de prensa había dado la noticia. Pero la guerra había comenzado. Dentro de la oficina de Ricardo Montes, las paredes ya no estaban decoradas con premios corporativos y préstamos de inversión. Ahora estaban forradas con pizarras blancas, llenas de líneas de tiempo, conexiones, transferencias bancarias y nombres de alias. En el centro de todo esto estaba Sofía Blanco, una chica de 16 años con un ordenador portátil viejo y una mochila llena de secretos. Carmen Sanz estaba cerca de la ventana, el teléfono pegado a la oreja. Voz baja, pero urgente. Ricardo, en silencio, agarró una tarjeta impresa. Su brazo tembló. Luego, Carmen se acercó. Ese fue mi contacto en el Departamento de Justicia. Están vigilando a Vidal, en silencio, pero necesitan más para seguir adelante. Sofía se acercó a su mochila y sacó un archivo amarillo. «¿Esto acaba de llegar?», dijo ella, de Bravo, antes de que desapareciera. Ricardo tomó el archivo. Dentro había cartas de acuerdos offshore. 3 nombres saltaron de la página: Isabel Montes, Antonio Vidal y una empresa llamada Raven Cross Holdings, una corporación fantasma registrada en Belice, financiando cada uno de los acuerdos de fusión fallidos. Carmen silbó. «Esto es más que fraude. Esto es un juego largo, depredador, calculado. Y comenzó justo debajo de mi nariz», dijo Ricardo con vergüenza. Esa noche, Sofía y su madre se sentaron en la escalera de incendios de su edificio de apartamentos. La ciudad debajo zumbaba con taxis amarillos y música flotando desde los patios de los restaurantes. Elena le dio a Sofía una taza de té de manzanilla. Sus manos temblorosas. «Volvieron a llamar», dijo. «Me dijeron que si no me quedo quieta, cancelarán tu expediente escolar. Dijeron que pueden hacer que las cosas desaparezcan». Sofía miró hacia adelante. «Ya lo intentaron. Eres una niña, Sofía. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el segundo en que usaron a gente como nosotras, como su tapadera». Su voz era tranquila, segura, y en ese momento, Elena vio algo que no esperaba ver. No desafío, sino propósito. Una sensación de que Sofía no estaba tratando de demostrar nada. Simplemente estaba tratando de hacer lo correcto. El discurso revelador y la amenaza. Al día siguiente, Ricardo entró en el salón principal de la gala de la Fundación Montes, con un esmoquín negro y una expresión más decidida. La gala había sido idea de su esposa,
las organizaciones benéficas, los medios, los donantes sonrientes. Siempre había sido el dominio de Isabel. Pero esa noche, Ricardo tomó el micrófono. Antes de empezar, dijo, con los ojos fijos en la brillante audiencia, quiero hablarles no como un CEO, sino como un hombre que ha cometido errores. Isabel se acercó a la mesa de champán, sus dedos apretados alrededor del borde de su copa. Hace años, creí que construir un imperio significaba confiar solo en los números. Ricardo continuó. Pero los números no te traicionan. Las personas sí. La sala murmuró. Algunas miradas se dirigieron hacia Isabel. He reabierto cada documento que nuestra junta directiva ha firmado. Y lo que he encontrado, lo que una joven valiente mujer ha encontrado, me ha conmovido hasta lo más profundo. Carmen se sentó en la parte de atrás, con los brazos cruzados, expresión impasible. Ricardo bajó del micrófono y salió de la sala antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Esa noche, Sofía se sentó frente a la ventana de su habitación, observando las luces brillantes del horizonte. Un folio abierto sobre su regazo, lleno de correos electrónicos recién marcados. Una línea de Isabel a Antonio se destacó como una espada. Está empezando a investigar. Ya sabes qué hacer. Justo cuando comenzó a copiarlo a una tarjeta segura, las luces parpadearon. Luego la pantalla de su computadora se puso negra. Su teléfono vibró. Un mensaje. Un número desconocido. Una palabra. Deja de investigar, o investigamos nosotros primero. Las manos de Sofía temblaron, pero no cerró la computadora. Tomó un rotulador y escribió 3 palabras en una nueva página. No me rindo. Porque ya no era solo una empresa, era un campo de batalla. Y la chica que pensaron que nadie escucharía se convirtió en la voz que nadie podía ignorar. Urgente. ¿Crees que Sofía está en peligro? ¿Debería haber ignorado la advertencia o es momento de seguir adelante con más fuerza? ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tus ideas y mantente conectado para el desenlace. Las noticias de la mañana aún no habían estallado, pero los susurros ya habían comenzado. En el distrito financiero, los rumores pasaban entre los ascensores y las máquinas de café. Inversiones Montes estaba bajo revisión interna. Un soplo anónimo. Una fusión detenida. Algunos dijeron que era rutina. Otros dijeron que olía a sangre en el agua. Dentro de su oficina, Ricardo Montes se sentó con cara de piedra, mirando el horizonte de la ciudad. He construido esta empresa desde cero, dijo. Y casi la entrego a un fantasma con traje. Carmen Sanz se sentó frente a él, pasando el archivo de pruebas. No la entregaste, te detuviste. Eso es lo que importa. Dejó la página con los números de ruta de la cuenta de Belice, el movimiento de firma de Vidal. Pero ya no es solo un asunto de negocios, dijo. Es un asunto de justicia. Mientras tanto, Isabel Montes descendía la gran escalera de su ático en el Paseo de la Castellana, vestida con un vestido de seda, como si nada se estuviera derrumbando bajo sus pies. El portero le entregó un sobre. Esto lo dejaron en el buzón. Ella lo abrió casualmente. Dentro, una sola fotografía. Ricardo de pie con Sofía y Carmen, cabezas inclinadas sobre un conjunto de documentos. 3 firmas rodeadas en rojo y una nota. Estás perdiendo el control. Isabel no parpadeó. Sacó su teléfono y llamó a Antonio Vidal. Ese fin de semana, en una reunión de negocios privada organizada por el Hotel Ritz, Antonio Vidal caminó entre la multitud como un hombre sin nada que ocultar. Un whisky en la mano, encantando a los inversores, una sonrisa a la vez. Pero algo era diferente esa noche. La gente susurraba, muy brevemente,
Algunos evitaban el contacto visual. Otros susurraban después de pasar. Encontró a Ricardo cerca del balcón. Bueno, bueno. Antonio se rió. Te has movido bastante. Ricardo no le tendió la mano. No me he movido nada, respondió. Solo dejé de fingir que estaba ciego. Antonio se acercó, su voz suave. Si vas a hacer esto público, asustarás a más que solo a mí. Arrancarás el nombre de tu esposa por los suelos. Tu junta directiva se tambaleará. El negocio se derrumbará. ¿Es ese el legado que quieres? Ricardo no dudó. Preferiría perder una empresa que vivir una mentira. De Fischer, de vuelta en el apartamento de Sofía, su madre suspiró y se volvió hacia su hija. Esa fue la directora, dijo con calma. Alguien ha presentado una queja de que eres emocionalmente disruptiva en la propiedad. Sofía se quedó boquiabierta. Ni siquiera he ido a la escuela esta semana. Las manos de Elena temblaron. Están tratando de desestabilizarte. Te estás poniendo nerviosa. Sofía miró la pila de archivos en su regazo. No se sentía nerviosa. Se sentía lista. La verdad sale a la luz al final de la semana. Carmen firmó la primera moción legal, la solicitud de una orden judicial y una auditoría independiente de Vidal Global. También firmó una petición de protección para Sofía Blanco. Los medios se apoderaron de la noticia antes del desayuno. Última hora. Inversiones Montes suspende fusión pendiente de revisión legal. Adolescente anónima identificada como testigo clave. Fotos de Sofía de un sitio web de la escuela fueron recopiladas, compartidas, retuiteadas. Algunos la aplaudieron. Otros la dudaron. Algunos la atacaron. Pero nadie podía ignorarla. A la mañana siguiente, Ricardo entró en la sala de juntas y colocó un paquete de documentos sobre la mesa. Sus ejecutivos esperaban, rostros tensos. Debería haber visto esto antes, comenzó, pero me dejé cegar por mi comodidad. Les entregó la auditoría, las empresas fantasma, los correos electrónicos, el audio. Luego los miró a todos a los ojos. Tienen una opción, dijo. Ayúdenme a limpiar esta casa desde dentro, o vean cómo se quema desde fuera. Nadie habló, pero uno a uno comenzaron a asentir. Y a miles de kilómetros de distancia, en un café cerca del Paseo de Gracia en Barcelona, Isabel Montes se sentó a la derecha de Antonio Vidal una vez más. Sus ojos ya no brillaban con encanto. No va a ir tranquilamente, dijo. Antonio se rió. Puede que sea hora de dejar de ser tímidos también. Sacó una carpeta negra por la mesa. Dentro, una lista de nombres. Jueces, reporteros, incluso un fiscal federal. Isabel la cerró lentamente. Los enterraremos, dijo, pero afuera, al otro lado de la calle. Sofía Blanco los observaba desde la ventana del autobús de la ciudad. Su teléfono grababa cada frase. El juego ya no era tan silencioso. Y la verdad, apenas había comenzado a desenterrarse. El lunes por la mañana, Inversiones Montes ya no era una fortaleza financiera. Era un campo de batalla. Los servidores internos de la empresa estaban en mantenimiento rutinario, pero todos sabían la verdad. Los equipos de cumplimiento trabajaban a contrarreloj. El Consejo Legal discutía a gritos detrás de las puertas cerradas. En el instituto, Sofía Blanco intentó pasar desapercibida, pero era imposible. La mitad de sus compañeros la miraban como si fuera un fantasma. La otra mitad la evitaba como si tuviera un virus. Algunos susurraban, traidora. Otros, heroína. Ella los ignoró a todos. Pero al abrir su taquilla, una nota doblada cayó. La abrió con cuidado. Sabemos dónde vives. Mantente en silencio. Mantente a salvo. Sus dedos temblaron, pero solo por un momento. Guardó la nota en su bolsillo, tomó sus libros
y caminó directamente a la oficina de la directora. Le contó todo. Al final del día, Carmen Sanz había obtenido una orden de protección para Sofía y su madre. Esa noche, Ricardo recibió un mensaje de un número desconocido. Solo 4 palabras. Ella no vale la pena. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, tomó el teléfono fijo y llamó a Carmen. ¿Puedes conseguir que esto lo vea el gobierno federal todavía? Están observando, dijo ella. Pero necesitan a alguien dispuesto a testificar públicamente. Silencio. Luego Ricardo exhaló. Entonces, lo haré yo. A la mañana siguiente, el diario El País publicó la historia. CEO expone conspiración interna. Adolescente denunciante, vinculada a un plan de miles de millones de euros. El nombre de Sofía no se imprimió, pero la historia estaba en todas partes. Radio, Twitter, televisión matutina. En una conferencia de prensa, Ricardo se paró en un podio, flanqueado por Carmen y 2 agentes federales. Estaba ciego, le dijo al mundo. No solo al fraude, sino a la valentía. Una chica de 16 años salvó a mi empresa desde adentro hacia afuera. La misma empresa que nunca la vio más allá del uniforme de su madre. Hizo una pausa. Dejó que el silencio se asentara. Ella vio lo que nos negamos a ver. Y a partir de este día la veremos. Esa tarde, Sofía regresó a casa y encontró una multitud reunida fuera de su apartamento. Vecinos, periodistas, algunos extraños con carteles escritos a mano que decían: «Creemos en Sofía, la verdad no tiene edad». Se detuvo en el primer escalón, aturdida. Su madre le tomó suavemente la mano. «No están aquí para hacerte daño, están aquí para agradecerte». La corte y el testimonio. Impactante, pero en algún lugar de la ciudad, en una suite de lujo custodiada por cristales tintados. Antonio Vidal se sentó en silencio. Miró una sola imagen en su tableta, un fotograma de Sofía subiendo a la plataforma de testigos. Luego miró a Isabel, que paseaba detrás de él, en círculos apretados. «Sigue siendo una niña», Isabel espetó. «¿De verdad crees que la dejarán derribarnos?» La voz de Antonio era baja, fría. «Los niños no derriban imperios, los símbolos sí». Se levantó, cerró la tableta de golpe y se volvió hacia la puerta. «Vamos a destrozarla antes de que se convierta en uno». Los escalones del juzgado gemían bajo el peso de las cámaras parpadeantes y las multitudes murmurantes. Nubes grises colgaban bajas sobre el centro de Madrid, pero la energía en el aire era eléctrica. Dentro de la sala del Tribunal 2B, el aire era más denso, más pesado. Ricardo Montes se ajustó la corbata y miró las puertas dobles de madera detrás de él. Carmen Sanz estaba a su lado, revisando sus notas. Sofía Blanco se sentó 2 filas detrás de ellos, vestida sencillamente, el cabello prolijamente trenzado, los ojos agudos con un fuego silencioso. Era el primer día de testimonio. Antonio Vidal se sentó al otro lado del pasillo, con el semblante tranquilo de un hombre que creía que el dinero podía borrar cualquier cosa. Isabel Montes, erguida en un traje gris pizarra, se sentó a su lado, sus ojos vacíos, labios inmóviles. El juez entró. «Todos en pie», Carmen comenzó con precisión. Pintó el cuadro no con fuego, sino con hechos, contratos, fechas, análisis forense. Uno por uno, expuso la red de empresas fantasma y autorizaciones falsificadas que desviaban las responsabilidades corporativas directamente a Inversiones Montes, mientras Vidal e Isabel
se beneficiaban en secreto en el extranjero. Isabel no miró a Ricardo ni una sola vez. Luego llegó el momento que la sala esperaba. Carmen se puso de pie. Su señoría, me gustaría llamar a Sofía Blanco al estrado. Suspiros flotaron. Los reporteros garabatearon frenéticamente. Sofía avanzó lentamente, no como una víctima, ni siquiera como una niña, sino como la primera persona en el edificio que se atrevió a decir la verdad. Colocó su mano sobre la Biblia, juró y se sentó. Carmen sonrió suavemente. Señorita Blanco, ¿cómo se involucró por primera vez en este asunto? La voz de Sofía fue firme. Estaba ayudando a mi madre en el piso 27. Ella trabaja en el turno de noche del personal de limpieza. Vi el contrato en la sala de copias. La firma en la parte inferior no se veía bien. Y cuando leí la letra pequeña, tampoco sonaba bien. Carmen asintió. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Había una cláusula enterrada muy profundamente. Transfería toda la responsabilidad de la empresa de Vidal a la empresa del señor Montes. Si algo salía mal, solo una parte asumiría el golpe. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Por qué hablar? Tenía 16 años. Nadie le pidió que lo leyera. Sofía miró directamente a Isabel, luego a Antonio, y luego de vuelta al jurado. ¿Por qué? Simplemente. Porque el hecho de que limpie sus pisos no significa que no vea la suciedad. La sala se paralizó. Incluso la expresión del juez cambió. La mano de Isabel se contrajo. Antonio no sonrió esta vez. El contrainterrogatorio fue duro. El abogado de Vidal intentó desestabilizarla. Señorita Blanco, ¿entendía toda la terminología legal de ese contrato? No, señor, dijo Sofía. Pero entendí lo suficiente para saber que alguien estaba ocultando algo. ¿Se considera usted una experta en derecho comercial? No. Pero no creo que necesites un título para ver cuando alguien está siendo preparado para fracasar. El jurado la observó con nuevos ojos. No solo una chica, sino la voz de cada trabajador ignorado al que alguna vez se le dijo que se mantuviera en su sitio. Después del receso, Ricardo subió al estrado. Carmen le hizo una pregunta. ¿Qué le hizo creerle? Él hizo una pausa. Mi instinto me dijo que tenía razón. Pero más que eso, recordé algo que había olvidado. ¿Y qué fue eso? Miró hacia Sofía. Que la integridad no depende del estatus. A veces, la hija del conserje ve las grietas antes que la junta directiva. Luego Isabel Montes subió al estrado. La sala contuvo la respiración. Se sentó erguida, serena, hasta que la fiscalía presentó el archivo de audio. Si lo cuestiona, entonces le recordamos lo que tiene que perder. Sus ojos se cerraron, manos entrelazadas. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, Isabel Montes habló sin una precisión ensayada. No quise que llegara tan lejos, dijo, con voz hueca. Pensé que si lograba cerrar el trato, Ricardo no tendría que saberlo. ¿Y cuando Sofía lo expuso? Preguntó Carmen. La voz de Isabel se quebró. Quería que se fuera porque ella vio todo lo que tanto me había esforzado en mantener oculto. Fuera del juzgado, las cámaras esperaban como lobos. Sofía salió por la puerta lateral. Ricardo la siguió. No tenías que venir, dijo ella. Te lo debía, respondió él. Ser el hombre que pensaste que era cuando entraste en esa sala de juntas. Ella sonrió débilmente. Vas por buen camino. Dentro, Isabel regresó a su asiento junto a Antonio. No habló, pero su silencio dijo suficiente. El imperio se estaba resquebrajando, y a los ojos del jurado, no solo habían visto fraude, sino traición. De la confianza, de la verdad, de las personas que nadie pensó que alguna vez hablarían. Mañana deliberarían. Esa noche el mundo esperaba. El veredicto y el legado. El veredicto llegó justo antes del mediodía. El jurado entró con rostros solemnes.
Sofía se sentó entre Carmen Sanz y su madre, agarrando el dobladillo de su falda. Ricardo Montes estaba detrás de ellas, con las manos fuertemente entrelazadas. Al otro lado de la sala, Antonio Vidal sonrió ligeramente. Isabel Montes miró al suelo. El juez llamó a la sala al orden. La portavoz se puso de pie. En el cargo de conspiración para cometer fraude corporativo, encontramos a los acusados culpables. En el cargo de falsificación de documentos financieros, culpables. En el cargo de obstrucción y alteración de contratos legales, culpables. Cada palabra cayó como un martillo golpeando la piedra. Una vida de manipulación deshecha. La sonrisa de Antonio se desvaneció. Isabel cerró los ojos. El juez dictó la sentencia rápidamente. 10 años de prisión federal para ambos acusados, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 7. Sofía exhaló por primera vez en días. Fuera del juzgado, el mundo había cambiado. Los reporteros gritaban preguntas. Los micrófonos se extendían. Sofía, ¿qué se siente ser la chica que salvó una corporación? Señor Montes, ¿reconstruirá Inversiones Montes? Carmen, ¿qué sigue para su joven testigo? Sofía no les respondió a todos, solo a uno. ¿Qué quiere que la gente recuerde de este caso? Hizo una pausa, luego miró directamente a la cámara más cercana. Que la verdad no depende de tu título, y a la justicia no le importa lo limpios que estén tus zapatos. En las semanas siguientes, Inversiones Montes no colapsó. Se reformó. Ricardo Montes inició una reestructuración completa. El nombre de Isabel fue eliminado de todos los registros oficiales de la junta directiva. Los activos de Antonio fueron congelados. Carmen Sanz fue nombrada consejera de ética principal. ¿Y Sofía Blanco? Se le ofreció una beca completa. En una conferencia de prensa dentro del edificio, que una vez limpió, Ricardo anunció la noticia personalmente. Hoy, Inversiones Montes establece la beca Sofía Blanco para mentes jóvenes con visión y coraje. Sofía no solo protegió esta empresa, nos recordó quiénes se supone que debemos ser. Los aplausos se alzaron como un trueno. Sofía se paró a su lado, blazer sobre una blusa blanca, la más leve sonrisa en sus labios. Más tarde esa noche, Ricardo se sentó en su oficina, pero no solo. Sofía estaba frente a él, sosteniendo un sobre de papel manila. Recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Salamanca, dijo, con los ojos brillantes. Él sonrió. Te has ganado más que eso. Ahora tienes un asiento en cualquier mesa que quieras. Ella dudó. Luego preguntó. ¿Se arrepiente de algo de esto? Él miró por la ventana, el horizonte de Madrid, brillando dorado. Me arrepiento de no haberlo visto venir, dijo suavemente. Pero no me arrepiento de quién se levantó cuando yo no pude. Él asintió. Luego dejó el sobre en su escritorio. Días después, Isabel Montes fue procesada en el Centro de Detención Federal en Ávila. No hizo ninguna declaración, ninguna apelación. Solo silencio. En una fría celda de hormigón, su imperio reducido a estática en las noticias, reprodujo el audio que selló su destino. El hecho de que limpie sus pisos no significa que no vea la suciedad. Las palabras resonaron, una y otra vez. En una oficina tranquila sobre una ciudad renacida, Ricardo colocó el sobre de Sofía en un estante sobre su escritorio, junto a sus premios más preciados, y, al lado, una placa que decía, «La verdad no es ruidosa, pero perdura». Se reclinó en su silla, cerró los ojos. Una chica una vez señaló una firma, y lo cambió todo. Y ahora, de las cenizas del engaño, una nueva base se erguía alta, más limpia, más fuerte e inquebrantablemente honesta. El imperio no había caído.
había sido reconstruido por aquella a la que nunca vieron venir. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. No olviden compartir este video con sus amigos y familiares para que más personas conozcan el poder de la verdad y la valentía. Hasta la próxima.